Molly estaba de pie frente al espejo de su habitación, intentando atarse el collar. Le temblaban los dedos y no conseguía que el cierre funcionara. Este collar, regalo de Zack en su 5º aniversario, siempre le había traído buena suerte. «Deja que te ayude», se oyó la voz de Zack desde la puerta de la habitación. Molly saltó sorprendida. «Creía que ya te habías ido a trabajar», respondió, mirando su reflejo en el espejo. Zack se acercó y le tocó el cuello con los dedos, agarrándole el collar. Olía a colonia cara, una nueva, no la que ella le había regalado por Navidad. «Pensé en quedarme. Quería asegurarme de que no te habías olvidado de la cena de esta noche con los Robertson». Molly se tensó. Por supuesto que no lo había olvidado. ¿Cómo iba a olvidarse de la boda de su sobrina? «No te preocupes. Recogeré mi vestido de la tintorería y estaré lista a tiempo». Zack asintió pero no se apartó. Sus manos seguían sobre los hombros de ella, y en el espejo Molly podía ver su rostro, tan familiar y a la vez tan ajeno últimamente. «¿Estás bien?», preguntó ella, tratando de llamar su atención. «Has estado un poco distante últimamente». «Estoy bien, solo mucho trabajo». Él finalmente le soltó los hombros y caminó hacia el armario. «No es nada importante, solo algo que el banco necesita actualizar». Molly lo observó coger una carpeta del estante superior. Algo en sus movimientos parecía demasiado pulido, como si hubiera estado ensayando. «¿Qué tipo de documentos?», preguntó ella, tratando de mantener la voz informal. «Solo formalidades». Dejó la carpeta sobre el tocador. «Puedes firmar cuando tengas tiempo. Lo importante es antes de que acabe la semana». Molly tomó la carpeta en sus manos. Los papeles estaban bien doblados, pero no había marcas ni marcadores que indicaran dónde era necesaria su firma. «Me gustaría leerlos primero», dijo. Zack se encogió de hombros, pero ella vio que su mandíbula se tensaba. «Claro, adelante. Pero no te olvides, ¿vale?». Le dio un beso en la mejilla, rápido, casi mecánico, y salió de la habitación. Molly esperó a que sus pasos se detuvieran en las escaleras antes de abrir la carpeta. Los documentos eran complejos formularios financieros llenos de letra pequeña. Una línea con una suma de $200,000 llamó su atención. La releyó 3 veces, pero las cifras no cambiaron. La puerta principal se cerró de golpe y Zack se marchó. Molly se acercó a la ventana y lo vio entrar en el coche. Se movía con seguridad, pero había algo en su postura que no encajaba. No miraba hacia la casa como hacía siempre. Al volver al tocador, Molly abrió el portátil y se conectó a la banca electrónica. Hacía mucho tiempo que no comprobaba sus cuentas conjuntas. Zack siempre había dicho que se ocuparía de ello. Ahora, mientras miraba los números en la pantalla, sintió un escalofrío que le recorría la espalda. En los últimos 6 meses, casi $50,000 habían desaparecido de la cuenta, en pequeñas cantidades, con regularidad. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? El teléfono vibró. Un mensaje de su hermana. «No te olvides de la prueba de tu vestido de novia. Te esperamos a las 4». Molly miró el reloj. Eran las 2:30. Todavía tenía tiempo de arreglar el papeleo antes de la prueba. Sacó sus gafas de lectura del cajón y empezó a examinar cada papel. Al cabo de 1 hora, sabía lo suficiente como para sentir que el suelo temblaba bajo sus pies. Los documentos no eran simples formularios bancarios, sino un contrato de hipoteca para su casa. La casa que ella y Zack habían comprado juntos, la casa en la que habían invertido tanto amor y esperanza. En el baño, Molly se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo. Tenía 55 años, pero parecía más joven. Las arrugas solo aparecían en las comisuras de sus ojos, de la risa, como siempre le gustaba pensar. Ahora esas arrugas parecían más profundas, como cortadas con esmero. Recordó su primer encuentro con Zack, 15 años atrás, en un acto benéfico. La había cautivado con su sonrisa y su ingenio. Se casaron 1 año después y todo el mundo decía que eran la pareja perfecta. ¿Quizá demasiado perfecta?
Últimamente, Zack estaba diferente. Se quedaba hasta tarde en el trabajo, hablaba por teléfono en un susurro cuando entraba en otra habitación. Molly lo achacó al estrés. Su empresa atravesaba una mala racha. Al menos eso decía él. Pero ahora, mirando los documentos sobre el tocador, sintió que era más que eso. Mucho más. El teléfono volvió a vibrar, un recordatorio de la prueba. Molly respiró hondo y empezó a prepararse. No podía permitirse llegar tarde, su hermana nunca se lo perdonaría. Además, tal vez la prueba la distraería un poco de sus angustiosos pensamientos. Pero cuando entró en el coche, los documentos de la carpeta seguían delante de sus ojos. $200,000, la hipoteca de la casa, el dinero que faltaba en la cuenta. Todo formaba una imagen que ella no quería ver. De camino a la peluquería, Molly se detuvo en el banco. Sabía que podía esperar hasta mañana, pero algo le decía que actuara ya. El joven cajero escuchó atentamente sus preguntas sobre transacciones recientes. «Señora Thompson», dijo tras una breve pausa, «veo aquí varias transferencias importantes a una empresa». Dijo que el nombre no le resultaba familiar. «¿Ha autorizado usted estas transacciones?» Molly negó con la cabeza. «¿Hay alguna forma de averiguar más cosas sobre esta cuenta?» «Me temo que esa información es confidencial», respondió el empleado, «pero puedo imprimirle un extracto con todas las transacciones del último año». Molly cogió la gruesa pila de papeles y los guardó en su bolso. Ya se ocuparía de esto más tarde. Ahora tenía que concentrarse en la boda de su sobrina. El salón nupcial era ruidoso. Rebecca, la hermana de Molly, estaba pendiente de su hija Ashley, arreglando las arrugas de su precioso vestido blanco. «Por fin», exclamó Rebecca cuando vio a Molly. «Pensábamos que no ibas a venir». «Lo siento, tenía unos asuntos en el banco», contestó Molly, intentando sonreír. «Ah, hablando del banco». Rebecca bajó la voz. «¿Te has enterado de que Zack ha montado una nueva empresa?» Tom lo vio ayer con una joven en un restaurante. Dijo que estaban hablando de algún tipo de inversión. A Molly le dio un vuelco el corazón. Zack no había dicho nada de una nueva empresa. «Debe de ser su nueva ayudante», dijo, intentando mantener la calma. «Probablemente», se encogió de hombros Rebecca, aunque iba demasiado vestida para ser una asistente. Molly se dio la vuelta, fingiendo mirar los vestidos de las perchas. Sus ojos se posaron en la etiqueta del precio de uno de ellos, $3,000. De pronto recordó que Zack había dicho el mes pasado que necesitaban ahorrar dinero, que el negocio no iba bien. «Tía Molly», llamó Ashley, «¿qué te parece mi vestido?» Molly se volvió hacia su sobrina e intentó concentrarse en los preparativos de la boda. Pero su mente no dejaba de pensar en los documentos de la carpeta, la extraña compañía y la joven del restaurante. Cuando regresó a casa por la tarde, encontró a Zack en su despacho. Estaba sentado frente al ordenador, pero cerró rápidamente algunas ventanas cuando ella entró. «¿Qué tal la prueba?», le preguntó, sin mirarla a los ojos. «Bien», respondió Molly. «¿Y qué tal tu día?» «Claro, no mencionaste que habías empezado una nueva empresa». Zack se quedó parado un momento y luego se volvió lentamente hacia ella. «¿Quién te lo ha dicho? ¿Acaso importa?» Molly se acercó más a su mesa. «Soy tu mujer, Zack. Es solo un proyecto de inversión». Hizo un gesto con la mano. «Nada serio. ¿Tan serio que requiere una hipoteca sobre nuestra casa?» Zack la miró directamente y Molly vio algo parecido al miedo en sus ojos. «¿Has leído los documentos?» «Sí, y he estado en el banco». «¿A dónde va nuestro dinero, Zack?» Se levantó y se acercó a la ventana con las manos en los bolsillos. «Tengo el control». «¿En serio? ¿Como tus reuniones de negocios en restaurantes?» «No, es que el mundo es un pañuelo». Molly sintió que le temblaba la voz. «¿Quién es ella, Zack?» «La joven con la que hablabas de la inversión». «Solo es una socia», se volvió hacia la ventana. «No le des más importancia». Molly miró su espalda
la tensión de sus hombros y sintió que una fría determinación crecía en su interior. Entonces explícame estas transacciones. Pero Zack ya se dirigía a la puerta. Lo siento, tengo una reunión importante. Hablaremos más tarde. Y se marchó, dejándola sola en el despacho con un montón de preguntas y una creciente sensación de problemas. El día de la boda llegó inesperadamente rápido. Molly se despertó temprano. El sol apenas rozaba las copas de los árboles por la ventana. Zack no había pasado la noche en casa, enviando un breve mensaje sobre un asunto urgente en la oficina. Era su cuarta noche fuera en las últimas 2 semanas. Cuando Molly se levantó de la cama, sintió lo difícil que era moverse. Era como si cada músculo protestara contra la necesidad de fingir ser una esposa feliz en una celebración familiar. Se acercó al espejo, con el rostro cansado y las ojeras de las noches en vela estudiando documentos bancarios. «Buenos días, cariño», sonó el teléfono con un mensaje de su hermana Rebeca. «No lo olvides, hemos quedado a las 10 en la iglesia para los últimos preparativos». Molly miró el reloj. Las 7:30. Tiempo suficiente para asearse y tal vez. Dudó, pero luego corrió decidida hacia el despacho de Zack. Su escritorio estaba perfectamente ordenado, ni un solo papel fuera de su sitio. Demasiado perfecto. Molly conocía su costumbre de guardar todo lo importante cuando escondía algo. Empezó a abrir los cajones metódicamente, pero solo encontró recibos viejos y folletos publicitarios. El ordenador estaba protegido por una contraseña que había cambiado la semana pasada. ¿Buscas algo en particular? La voz de Zack llegó desde la puerta tan de repente que Molly se sobresaltó. «Me has asustado», se enderezó, intentando mantener la dignidad. «No te he oído volver». Zack estaba impecable con su traje nuevo, pero tenía los ojos enrojecidos por el cansancio. «Acabo de llegar». Entró en la habitación, arrojando descuidadamente su maletín sobre la silla. «Quería tener tiempo para cambiarme antes de la ceremonia. ¿Dónde has estado?». La pregunta salió de su boca, aunque Molly sabía que la respuesta sería otra excusa. «Estaba trabajando». Empezó a desatarse la corbata. «Un gran proyecto, mucho papeleo, con el mismo socio». Molly no pudo evitar el sarcasmo en su voz. Zack se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente hacia ella. «Mira, sé que últimamente no he prestado mucha atención a casa, pero...». «¿A casa?», le interrumpió Molly. «Has estado prestando poca atención a nuestro matrimonio, Zack, o a nuestro dinero para el caso». Suspiró con esa expresión de paciencia cansada que últimamente aparecía en su rostro cada vez con más frecuencia. ¿Podemos no empezar esta conversación ahora? Tenemos la boda de una sobrina dentro de 3 horas. Por supuesto. Molly enderezó la espalda. No queremos arruinar las vacaciones de la familia, ¿verdad? Salió del despacho con las manos temblorosas. En el dormitorio, Molly sacó el vestido que había preparado para la boda, un elegante vestido azul marino con delicados bordados en el dobladillo, un vestido que costaba casi $1000 y que Zack ni siquiera había notado cuando lo compró. Frente al espejo, Molly se maquilló cuidadosamente, tratando de ocultar los rastros de una noche de insomnio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, saltando de una cosa a otra. El dinero desaparecido, los documentos misteriosos, la joven del restaurante. ¿Estás listo? Zack apareció en la puerta del dormitorio completamente vestido y recién afeitado. «Saldremos dentro de 20 minutos». «Casi», respondió Molly, abrochándose los pendientes, un regalo de su madre para su propia boda. «¿Recibiste el regalo? ¿Qué...?» «Ah, sí, claro». Pareció confundido por un momento, y Molly lo vio sacar rápidamente su teléfono y enviar un mensaje a alguien. El trayecto en coche hasta la iglesia transcurrió en un tenso silencio. Zack conducía concentrado, mirando el móvil de vez en cuando en los semáforos. Molly miró por la ventanilla, observando cómo la ciudad se despertaba a la vida ese sábado por la mañana.
La iglesia estaba decorada con flores blancas y lazos. Los invitados ya se habían reunido en la entrada, familiares de ambas partes, amigos de los recién casados. Rebeca correteaba entre ellos, comprobando que todo estuviera listo. ¡Molly! ¡Por fin! Su hermana se abalanzó sobre ella en cuanto bajó del coche. Ashley está muy nerviosa, ¿podrías...? Por supuesto, Molly abrazó a su hermana. ¿Dónde está? En la habitación de la novia, arriba. Mientras subía las escaleras, Molly se dio cuenta de que Zack estaba a un lado, sacando de nuevo su teléfono. Una sonrisa iluminó su rostro por un momento, del tipo que ella no había visto en mucho tiempo. La habitación de la novia era un caos creativo. Ashley estaba de pie frente al espejo mientras la estilista daba los últimos retoques a su peinado. Dos damas de honor la ayudaban con el vestido. «Tía Molly», Ashley sonrió cuando la vio. «Estoy tan contenta de que hayas venido. ¿Cómo he podido perderme tu gran día?» Molly abrazó a su sobrina, intentando no arrugar el vestido. «Estás impresionante, ¿a que sí?» Ashley alisó nerviosamente las inexistentes arrugas del dobladillo. «Estoy tan emocionada. No pasa nada». Molly le cogió las manos. «El día de mi boda estaba tan nerviosa que casi salgo corriendo por la puerta de atrás». «¿En serio?» Ashley la miró sorprendida. «Pero tú y el tío Zack siempre parecíais una pareja tan perfecta». Molly sintió que algo se le oprimía en el pecho, pero forzó una sonrisa. «Todo matrimonio tiene sus pruebas, querida. Lo principal es creer en ti misma y en tus sentimientos». La ceremonia comenzó a las 11 en punto. Molly se sentó en primera fila junto a Zack, sintiendo cómo su teléfono seguía vibrando en el bolsillo de su chaqueta. Intentó concentrarse en la ceremonia, en las caras de felicidad de los recién casados, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los documentos escondidos en su bolso. Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al lujoso hotel donde tendría lugar el banquete de bodas. Zack se marchó inmediatamente para hacer unas llamadas, dejando a Molly sola entre familiares y amigos. «Señora Thompson». Una voz desconocida la hizo volverse. Una mujer joven, tal vez un poco mayor que Ashley, con un elegante vestido rojo estaba de pie ante ella. «Sí, soy Taylor». La mujer le tendió una mano con una manicura impecable. «Zack y yo estamos trabajando juntos en un nuevo proyecto». Molly sintió que la sangre se le escurría de la cara. Era la misma mujer del restaurante. «Encantada de conocerte», le estrechó la mano extendida, fijándose en el caro reloj que Taylor llevaba en la muñeca. «Zack me ha hablado mucho de ti», continuó Taylor con una leve sonrisa, «y sobre vuestros negocios juntos». «¿En serio?» Molly intentó mantener la compostura. «¿Te ha hablado de la hipoteca de nuestra casa?» La sonrisa de Taylor ni siquiera vaciló. «Oh, eso es solo una formalidad. Un nuevo proyecto de inversión requiere ciertas garantías. ¿Y de qué proyecto se trata? Me temo que no puedo revelar detalles». Taylor levantó su copa de champán. «Confidencialidad, ya me entiende». En ese momento, la luz de la sala cambió de repente. Comenzó una presentación de fotos de la boda en una gran pantalla. Todos los invitados se volvieron hacia la pantalla, pero Molly no podía apartar los ojos de la fina alianza de oro en la mano derecha de Taylor. «Es un anillo precioso», dijo, tratando de mantener su voz informal. «Oh, gracias». Taylor extendió la mano para mostrar la joya. «Es un regalo de una persona especial. ¿Puedo verlo más de cerca?» Taylor dudó un momento, pero luego se quitó el anillo y se lo entregó a Molly. En la penumbra de la habitación, Molly pudo ver un dibujo familiar en el interior, el mismo que había visto en un catálogo de joyas el año pasado, cuando Zack le había prometido comprarle un anillo nuevo para su aniversario. Un regalo muy especial. Molly le devolvió el anillo, sintiendo frío en su interior. «¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos?» «Casi un año», respondió Taylor poniéndose el anillo. «Aunque a veces parece que nos conocemos de toda la vida». En ese momento,
Las luces volvieron a encenderse en la habitación y Molly vio a Zack caminando rápidamente hacia ellas. Su cara se congeló cuando se dio cuenta de con quién estaba hablando su mujer. Molly, querida, intentó rodearla con el brazo, pero ella se apartó. Veo que has conocido a Taylor. Sí. Molly lo miró directamente a los ojos. Una conversación muy interesante sobre vuestro proyecto conjunto. Zack palideció y sus ojos se desviaron hacia la mano de Taylor, donde brillaba el anillo. No es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso, Zack? Molly sintió que le temblaba la voz. ¿Que te gastaste los ahorros de toda nuestra vida en una amante? ¿Que hipotecaste nuestra casa? ¿Que me mentiste durante meses? Varios invitados cercanos se giraron ante las voces alzadas. Taylor miró nerviosa a su alrededor, buscando claramente una vía de escape. Molly, por favor, habló Zack en voz baja, casi suplicante. Aquí no, ahora no. ¿Cuándo, Zack? Sacó una carpeta del bolso. ¿Cuándo ibas a contarme todo esto? Taylor intentó apartarse, pero Molly la agarró del brazo. Oh no, cariño, no vas a ir a ninguna parte. Creo que a todo el mundo le interesará oír hablar de tu proyecto de inversión. ¿Qué está pasando aquí? Rebecca se acercó a ellas, percibiendo la tensión. Molly, ¿va todo bien? Estoy bien, respondió Molly abriendo la carpeta. Acabo de descubrir que mi marido no solo tiene una aventura, sino que ha robado nuestro dinero común para comprarle regalos a ella. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ellos. El silencio en la sala de banquetes era ensordecedor. Cientos de ojos estaban fijos en Molly, que permanecía de pie con los documentos en sus temblorosas manos. Zack intentó arrebatarle los papeles, pero ella los sujetaba con fuerza como si su vida dependiera de ello. Molly, basta, siseó, tratando de mantener la voz baja. Estás haciendo el ridículo. ¿Una broma? Su voz se quebró en una nota alta. Me estoy poniendo en ridículo. ¿Qué has estado haciendo durante el último año, Zack? Taylor seguía allí de pie, haciendo girar nerviosamente el mismo anillo de boda en su dedo, la prueba de la traición que había mostrado tan imprudentemente. Su sonrisa confiada se había desvanecido, sustituida por una mirada de miedo genuino. Señorita Roberts, le dijo Molly, intentando controlar el temblor de su voz. Dígame, ¿cuándo empezó exactamente mi marido a transferir dinero a su cuenta? Yo no sé a qué se refiere. Taylor dio un paso atrás, buscando el apoyo de Zack. Rebecca, que seguía a su lado, agarró de repente uno de los documentos. Dios mío, Zack, ¿es verdad? ¿De verdad has pedido un préstamo contra su casa? Es una operación financiera complicada, intentó explicar Zack. No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Molly. Entiendo por qué has estado viniendo a casa después de medianoche durante los últimos 6 meses. Entiendo por qué me pedías que firmara documentos sin leerlos. Entiendo por qué siempre hablabas de dificultades económicas cuando te pedía que compraras muebles nuevos o te fueras de vacaciones. Saca otro documento del bolso, y esto es particularmente interesante. Un extracto del restaurante Le Petit Jardin. Una cena romántica para 2, vinos caros, un anillo de diamantes, y todo esto el mismo día que me dijiste que no teníamos dinero para reparar el tejado. Los invitados empezaron a cuchichear. Alguien sacó un teléfono y empezó a grabar. Ashley, la novia, estaba de pie junto a su nuevo marido, con la mano sobre la boca en estado de shock. Tía Molly, empezó, pero Rebecca la detuvo con un gesto. Déjala hablar, dijo con firmeza. Ya era hora. Zack intentó tomar el control de la situación. Escuchen todos, esto es solo un malentendido. Molly entendió mal. ¿Qué es exactamente lo que he entendido mal, Zack? Molly empezó a mirar los documentos. Aquí, mira, una transferencia por $50,000 a la cuenta de Taylor y Asociados, otra por $75,000, y otra, y otra. Y aquí están los documentos de registro de esta empresa.
Adivina quién es su único propietario. Se volvió hacia Taylor, que ya no parecía tan segura de sí misma. Dígales a todos, señorita Roberts, cuánto tiempo lleva planeando este plan, o no es la primera vez. ¿A cuántos otros hombres casados ha engañado? Taylor empezó, pero Molly la interrumpió. ¿No va a permitir qué? ¿La verdad? Se volvió hacia los invitados. ¿Queréis saber la verdad? Aquí está. Mi marido no solo es un traidor, sino también un ladrón. Robó nuestro dinero común, pidió un préstamo contra nuestra casa y lo hizo todo por una mujer que es lo bastante joven para ser su hija. Zack la agarró del brazo. ¡Basta! Lo estás arruinando todo. Lo estoy arruinando. Molly apartó la mano. Tú eres quien arruinó nuestro matrimonio. 15 años, Zack. 15 años de estar ahí para ti, apoyándote, creyendo en ti. ¿Y tú? Las lágrimas finalmente brotaron, pero Molly las secó rápidamente. ¿Sabes qué es lo peor? No la traición, ni el dinero. Lo peor es que me hiciste sentir culpable. Cuando te pregunté por las devoluciones tardías, dijiste que era demasiado desconfiada. Cuando me preocupé por el dinero, me acusaste de ser codicioso. Cuando te pedí una explicación, me llamaste histérica. Tom, el marido de Rebecca, dio un paso al frente. Zack, ¿es verdad? ¿Realmente cogiste el dinero? Esto no es asunto tuyo, espetó Zack. Esto es entre mi mujer y yo. Oh, no, intervino Rebecca. Es un asunto familiar. No solo engañaste a Molly, nos engañaste a todos. ¿Cuántas veces te has sentado a nuestra mesa, nos has mirado a los ojos y nos has mentido? Taylor intentó escabullirse, pero Molly la detuvo de nuevo. ¿A dónde va, señorita Roberts? ¿No quiere contarle a todo el mundo su proyecto de inversión? Es un asunto personal, murmuró Taylor. ¿Personal? Rió Molly con amargura. ¿Cómo de personales fueron todas esas facturas que pagaste con nuestro dinero? ¿Cómo de personales fueron tus viajes a París y Roma? ¿Cómo de personal era ese anillo de compromiso que te compró mi marido con el dinero de la hipoteca de nuestra casa? Zack se dio la vuelta de repente y se dirigió hacia la salida. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, Tom y varios hombres más le cerraron el paso. ¿A dónde vas, amigo?, le preguntó Tom. ¿No quieres contarle a todo el mundo lo que está pasando? Zack miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos se desviaron hacia Taylor, luego hacia Molly, luego hacia la salida. No es así, empezó. ¿Puedo explicarlo? ¿En serio? Molly se acercó. Entonces explícalo. Explica por qué nos robaste el dinero. Explica por qué me mentiste durante meses. Explica por qué destruiste todo lo que habíamos construido juntos. Taylor se enderezó de repente e intentó tomar el control de la situación. Mira, todo esto no es más que un gran malentendido. Zack y yo somos socios. Estamos trabajando en un proyecto importante. ¿Qué tipo de proyecto?, la interrumpió Molly. Ese en el que registras empresas ficticias y sacas dinero a través de ellas, o en el que seduces a hombres casados y consigues que roben a sus familias. Taylor palideció. No tienes derecho. Oh, tengo todo el derecho. Molly sacó otro documento. Sobre todo después de haber encontrado esto. ¿Sabe lo que es? El informe de un detective privado. Resulta que ya ha hecho esto antes, señorita Roberts, 3 veces en los últimos 5 años, y cada vez siguió el mismo patrón. Un hombre casado con éxito, encuentros románticos, grandes sumas de dinero y luego desaparición. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Taylor, que ahora parecía realmente asustada. «Esto es una calumnia», susurró. «Voy a demandar». «Adelante», respondió Molly con calma. «Tengo todas las pruebas, incluidas las grabaciones de seguridad de los hoteles donde conociste a mi marido, los extractos bancarios, los documentos de registro de tus empresas fantasma». Zack intentó dirigirse a la salida, pero lo sujetaron con fuerza. «Molly», su voz sonaba casi suplicante. «Hablemos en privado. Te lo explicaré todo». «Es demasiado tarde, Zack», sacudió la cabeza.
Has tenido 15 años para ser sincero, 15 años para apreciar lo que tienes, pero elegiste un camino diferente. Se volvió hacia los invitados. Siento estropear la fiesta. Ashley, querida, eres una novia preciosa y te deseo verdadera felicidad, pero ya no puedo callarme y fingir que todo va bien. Rebeca se acercó y abrazó a su hermana. Hiciste lo correcto. Deja de vivir una mentira. Taylor intentó escabullirse hacia la salida, pero Tom también la detuvo. Usted, señorita, no va a ir a ninguna parte. Creo que la policía querrá hablar con usted por fraude financiero. ¿La policía? Zack palideció aún más. ¿Has llamado a la policía? No, respondió Molly. Pero ayer presenté una denuncia. Les di todos los documentos. Se pondrán en contacto con vosotros, con los dos. Se acercó a Zack mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Podría perdonar la traición, podría vivir con la humillación, pero el hecho de que destruyeras nuestra seguridad financiera, robaras nuestro dinero común, hipotecaras nuestra casa, no puedo perdonar eso. Zack intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, parecía realmente asustado. Molly se dio la vuelta para irse, pero se detuvo a mitad de camino. Una cosa más, Zack. ¿Recuerdas el acuerdo de bienes gananciales que me pediste que firmara el mes pasado? No lo firmé. En lugar de eso, contraté a un abogado. Un abogado muy bueno. Creo que vas a tener muchas conversaciones interesantes con él y con la policía en un futuro próximo. Salió de la habitación con la cabeza alta, dejando atrás el silencio atónito y las ilusiones rotas de un matrimonio de 15 años. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor ni vergüenza, sino alivio. Por fin, la verdad había salido a la luz y ahora podía empezar de nuevo. Rebeca la alcanzó en el pasillo. Molly, espera, no puedes ir sola en este estado. Yo sí puedo, sonrió Molly entre lágrimas. Y lo haré. Necesito tiempo para estar sola y pensarlo, pero no pasa nada, de verdad, abrazó a su hermana. Siento haber arruinado la boda de Ashley. No has estropeado nada, dijo Rebeca con firmeza. Hiciste lo que debías haber hecho hace mucho tiempo, y todos estamos contigo. Molly asintió y empezó a salir. Afuera hacía sol y calor, un hermoso día de primavera que parecía el comienzo de una nueva vida. La mañana siguiente a la boda, Molly se despertó en su habitación de hotel sintiéndose devastada y decidida al mismo tiempo. Los acontecimientos de ayer se repetían una y otra vez en su cabeza. Las caras de asombro de los invitados, el rostro pálido de Zack, la expresión asustada de Taylor. Pero ahora no era el momento de dejarse llevar por las emociones, era el momento de actuar. Lo primero que hizo Molly fue llamar a su viejo amigo Robert Anderson, que trabajaba como contable forense. Hacía años que no hablaban, pero la situación requería ayuda profesional. ¿Molly? Hacía tiempo que no sabía nada de ti. ¿Pasa algo? Robert sonaba preocupado. Sí, Robert, necesito tu ayuda. Es una situación complicada. Molly trató de sonar calmada, pero su voz seguía temblando. Necesito que vengas a mi despacho. ¿Conoces la dirección? Sí, la conozco. Estaré allí dentro de una hora. El despacho de Robert estaba situado en el centro de negocios de la ciudad, un espacio pequeño pero ordenado con vistas a un parque. Cuando Molly entró, él ya la esperaba con un café y un montón de papeles sobre la mesa. Cuéntame, dijo señalando la silla de enfrente. Molly sacó todos los documentos que había reunido en los últimos días: extractos bancarios, contratos, informes de detectives privados. Los extendió sobre la mesa delante de Robert. Mi marido, él, respiró hondo. Nos robó el dinero. Lo sacó a través de empresas ficticias. También pidió un préstamo sobre nuestra casa. Robert cogió en silencio el primer documento y empezó a leer. Sus cejas subían con cada página. Esto es serio, Molly, dijo finalmente. No se trata solo de un robo, sino de todo un plan de fraude financiero. Lo sé.
y quiero entender cada detalle. ¿Me ayudarás? Pasaron las horas siguientes analizando todos los documentos. Robert dibujó diagramas en una gran hoja de papel mostrando cómo se movía el dinero entre las distintas cuentas. Mira, señaló una de las líneas. Primero, el dinero iba a la cuenta de Taylor & Associates. De ahí, una parte se transfirió a la cuenta personal del tal Taylor y otra a cuentas en zonas extraterritoriales. ¿Cuánto en total? Molly temía oír la respuesta. Robert sacó una calculadora. Durante el último año, aproximadamente $450,000. Molly sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. 450,000 eran todos sus ahorros y más. Pero eso no es todo, continuó Robert. El préstamo garantizado por la casa es de otros 300,000, y según estos documentos, el primer plazo vence el mes que viene. «Oh, Dios», susurró Molly. «¿Cómo he podido estar tan ciega? No te culpes». Robert le puso la mano en el hombro. Estos planes son deliberadamente complicados para dificultar su detección, pero lo importante ahora es actuar con rapidez. Sacó un nuevo papel y empezó a escribir un plan de acción. Lo primero era bloquear inmediatamente todas las cuentas conjuntas. Lo segundo era presentar una denuncia por fraude ante la policía. Lo tercero era contratar a un abogado, un especialista en delitos financieros. «Tengo un abogado», dijo Molly, «pero no estoy segura de que esté especializado en este tipo de casos. Puedo recomendarte algunos buenos». Robert empezó a buscar algo en su teléfono. «Oh, toma, Linda Walker. Ganó un par de casos similares el año pasado. El despacho de Linda Walker estaba en otra parte de la ciudad, en un moderno edificio de cristal y acero. La propia Linda era una mujer enérgica de mediana edad y mirada penetrante. «Señora Thompson», estrechó la mano de Molly. «Robert me presentó brevemente el caso. ¿Puede contarme algo más al respecto?» Molly volvió a relatar toda la historia, desde sus primeras sospechas hasta la revelación de ayer en la boda. Linda tomó notas, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Menos mal que no firmaste ese último acuerdo de bienes gananciales», dijo cuando terminó de escribir. «Habría complicado mucho las cosas. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó Molly. «Primero, presentamos una denuncia por fraude. Tenemos pruebas suficientes para abrir una causa penal. Segundo, preparamos una demanda de divorcio y división de bienes. Tercero, presentamos una moción para congelar las cuentas de su marido y de esta señorita Roberts. ¿Y la casa? ¿Puedo perderla por culpa de este préstamo? No necesariamente». Linda empezó a hojear los documentos. «Si podemos demostrar que el préstamo se pidió fraudulentamente, el banco puede anular el contrato, pero para eso necesitaremos el testimonio de los empleados del banco». «Conozco a alguien en ese banco», intervino Robert. «Puedo intentar hablar con él extraoficialmente». De repente sonó el teléfono de Molly. Un mensaje de Rebecca. «Zack está tratando de entrar en la casa. ¿Qué debo hacer?» «Dios mío», Molly le mostró el mensaje a Linda. «Ni siquiera había pensado en eso». «Llamamos a la policía ahora mismo», dijo la abogada con decisión, «y presentar una orden de alejamiento. Con su afición al fraude financiero, quién sabe lo que podría hacer con los bienes de la casa». Las horas siguientes transcurrieron como un torbellino. Policía, documentos, testimonios. Molly se sentía como en una especie de serie policíaca, solo que ahora era su vida. Por la noche, por fin regresó al hotel. Había 30 llamadas perdidas de Zack y docenas de mensajes en su teléfono. No se molestó en leerlos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Taylor. «Señora Thompson». Su voz sonaba diferente a la de la boda. Ahora había una pizca de miedo en ella. «Tenemos que hablar. ¿De verdad?» Molly sintió que la ira aumentaba en su interior. «¿Y sobre qué?» «Yo puedo explicarlo todo. No es lo que usted piensa». «¿Qué es lo que pienso, señorita Roberts? Que es un fraude profesional, que utilizó a mi marido para robarnos el dinero,
Que no es la primera vez que destruyes familias ajenas. Escuche. La voz de Taylor sonaba suplicante. Puedo recuperar parte del dinero. No todo, pero... ¿Parte? Molly rió amargamente. ¿Y a dónde fue a parar el resto? ¿A cuentas en el extranjero? ¿En regalos caros? ¿En tus viajes con mi marido? No pretendía... No querías, interrumpió Molly. ¿No querías cuando registraste la empresa fantasma? ¿Cuando aceptaste cientos de miles de dólares en transferencias bancarias? ¿No querías llevar un anillo comprado con dinero que me habían robado? ¿Qué vas a hacer? La voz de Taylor estaba ahora llena de auténtico miedo. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, buscar justicia. Ya he presentado una denuncia a la policía. Mañana recibirán todos los documentos sobre su fraude. Y créame, señorita Roberts, esto es solo el principio. Llamaron a la puerta de la habitación. Era Robert con nuevos documentos. Perdón por la visita tardía, dijo. Pero tiene que ver esto. Puso nuevos papeles sobre la mesa, extractos bancarios que había conseguido a través de su amigo. Mira, señaló las fechas. La primera transferencia se hizo hace un año. Una cantidad pequeña, solo $5,000. Luego las cantidades empezaron a crecer. Molly se quedó mirando los números, sintiendo que todo encajaba. No fue una decisión espontánea, dijo. Lo planearon, paso a paso, transacción a transacción. Sí, asintió Robert. ¿Y sabes qué más es interesante? Estas cuentas en el extranjero están vinculadas a otras empresas, como Taylor y Asociados. ¿Y eso qué significa? Significa que su marido y la señorita Roberts no son los únicos participantes en este esquema. Podría ser toda una red de estafadores. Molly sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ella había pensado que esto era solo una historia de traición y engaño, pero ahora parecía mucho más serio. Tenemos que investigar más, dijo Robert. Puedo ponerte en contacto con algunos colegas especializados en la investigación de delitos financieros. Haz lo que tengas que hacer, respondió Molly. Quiero saber toda la verdad, y quiero que rindan cuentas de todo. Se acercó a la ventana y contempló durante largo rato la ciudad nocturna. En algún lugar de la oscuridad se escondían las respuestas a todas sus preguntas. Y ella las encontraría, costase lo que costase. Pasó una semana después de la boda. Molly estaba sentada en el despacho de Michael Donovan, el investigador privado que Linda le había recomendado. Sobre la mesa había una gruesa carpeta con documentos, el resultado de su investigación sobre el pasado de Taylor Roberts. Tenía razón, señora Thompson. Michael abrió la carpeta. No es la primera vez que la señorita Roberts se ve envuelta en una operación similar. Molly se tensó en su silla. Dime todo lo que puedas encontrar. Empecemos por 2020. El detective sacó la primera fotografía. Por aquel entonces, ella usaba el nombre de Taylor Brooks. Conoció a un exitoso hombre de negocios, Richard Hartley, en un acto benéfico. 6 meses después, él se divorció de su mujer, transfirió una importante suma a las cuentas de una empresa registrada a nombre de Taylor y luego, ella simplemente desapareció. ¿Y el dinero? $2 millones. Nunca fue encontrado. Molly sintió que se le cortaba la respiración. ¿2 millones? ¿Y nadie investigó? Hartley no presentó ningún informe. Michael se encogió de hombros. Debía de darle vergüenza admitir que lo habían engañado tanto. Sacó la siguiente fotografía. 2022. Ahora es Taylor Woods. El mismo esquema. Un hombre casado y rico, una empresa ficticia, dinero desaparecido. Molly cogió la fotografía. En ella, Taylor tenía casi exactamente el mismo aspecto que ahora, solo que su pelo era un poco más oscuro. ¿Cuántos casos en total? 5 casos confirmados, pero sospecho que hay más. En ese momento, el teléfono de Molly vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y se quedó paralizada. ¿Pasa algo?, preguntó Michael. Es de Taylor. Molly le mostró la pantalla. Quiere que nos veamos.
Dice que tiene información sobre Zack que me interesará. El detective frunció el ceño. Podría ser una trampa, o realmente sabe algo. Molly releyó el mensaje. Algo que nos ayudará a descubrir todo el plan. Si decidís quedar, Michael sacó su tarjeta de visita. Este restaurante sería perfecto. Espacio abierto, mucha gente, y mi gente puede mirar sin ser vista. Molly miró la tarjeta de visita durante un largo rato antes de tomar una decisión. De acuerdo, haz los preparativos. Al día siguiente, a las 3 en punto, Molly estaba sentada en una mesa del restaurante. Eligió un asiento con una buena vista de toda la sala y esperó. Exactamente a las 3:15 apareció Taylor, pálida, tensa, con un sencillo traje de negocios en lugar de sus habituales vestidos de diseño. Gracias por quedar, dijo sentándose. Molly la miró fríamente. Tienes 5 minutos para decir algo que merezca la pena. Después me voy. Vale. Taylor miró a su alrededor nerviosa. No se trata solo de Zack. Es mucho más que eso. ¿Qué quieres decir? Hay un grupo de gente, habló Taylor en voz baja, casi en un susurro. Encuentran a hombres casados ricos, se ganan su confianza y luego los utilizan para blanquear dinero. Molly sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Y tú eres una de esas personas. Lo era. Taylor bajó la mirada. Pero ahora quiero salir. Esto ha ido demasiado lejos. ¿Por qué debería creerte? Taylor sacó una memoria USB de su bolso. Está todo aquí. Nombres, facturas, documentos, pruebas de que no se trata solo de un fraude individual, sino de un grupo criminal organizado. ¿Y has decidido regalarlo todo? No así como así. Taylor la miró directamente a los ojos. Necesito protección. Si descubren que voy a testificar... No terminó la frase, pero Molly comprendió. De repente, todas aquellas historias sobre los millones desaparecidos adquirieron un tono nuevo y siniestro. ¿Por qué acudiste a mí? Porque eres la única que se atrevió a enfrentarse a ellos en público. En aquella boda, no tuviste miedo de exponerlo todo. Molly cogió el pendrive. ¿Cómo puedo estar segura de que no se trata de otra manipulación? No puedes, respondió Taylor con sinceridad. Pero mira los documentos. Si crees que merece la pena investigarlo, tienes mi número. Se levantó y se marchó rápidamente, dejando a Molly sola con el pendrive y un montón de nuevas preguntas. Una hora más tarde, Molly estaba sentada en el despacho de Robert, mirando los archivos de la memoria USB. Con cada nuevo documento, su rostro se volvía más y más tenso. «Esto es increíble», susurró. «Todo está aquí. Transacciones bancarias, correos electrónicos, fotos de reuniones». Robert estudió detenidamente los números de la pantalla. Si esto es cierto, estamos hablando de un esquema de proporciones internacionales. Millones de dólares, docenas de víctimas. Y Zack era una de ellas. Quizá no solo una. Robert abrió un nuevo expediente. Mira, su nombre aparece en los documentos incluso antes de conocer a Taylor. Parece que fue un participante voluntario. Molly sintió que le fallaban las piernas. ¿Quieres decir que lo sabía? ¿Sabía todo esto desde el principio? Eso parece. Y no solo lo sabía, sino que era uno de los organizadores. En ese momento sonó el teléfono de Molly. Era Michael. S.R.A. Thompson, dijo sonando tenso. Tenemos un problema. Han encontrado a Taylor Roberts muerta en su apartamento hace una hora. Molly sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué? La policía dice que fue un accidente. Se cayó en la bañera. Pero no fue un accidente, terminó Molly. Sabían que iba a hablar, lo sabían. Y señora Thompson, si los documentos que le dio son auténticos, usted podría ser la siguiente. Molly colgó el teléfono y se volvió hacia Robert. Tenemos que actuar rápido. Copia todos los archivos y envíaselos a Linda. Entonces, de repente, las luces de la oficina se apagaron.
Por un momento reinó la oscuridad total y luego se encendieron las luces de emergencia. No ha sido casualidad, dijo Robert, sacando rápidamente el pendrive de su ordenador. Ya están aquí. Molly oyó pasos en el pasillo, pesados, seguros. Alguien se acercaba al despacho. ¿Hay otra salida?, susurró. Salida de incendios por la ventana. Robert ya estaba abriendo el marco. ¡Rápido! Apenas tuvieron tiempo de subirse a la escalera metálica cuando se abrió la puerta del despacho. Molly no vio quién entraba, pero oyó una voz familiar, la de Zack. Revisa todo. Encuentra el pendrive. Al bajar las escaleras, Molly no temblaba de miedo, sino de rabia. Ahora sabía la verdad. Su marido no era solo un traidor y un fraude. Formaba parte de algo mucho más oscuro y peligroso. Ella y Robert corrieron hacia su coche y se alejaron rápidamente. Solo cuando estuvieron a una distancia segura, Molly se permitió respirar. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora. Robert sacó su teléfono. Vamos hasta el final. Hay gente que necesita ver estos documentos, pero es peligroso. Sí, asintió. Pero no tenemos elección. Si no los detenemos ahora, seguirán destruyendo la vida de otras personas. Molly miró por la ventana la ciudad que pasaba de noche. En algún lugar de la oscuridad estaban las personas que habían hecho de su vida una pesadilla, pero ahora sabía la verdad y estaba dispuesta a luchar. Tenemos que encontrar un lugar seguro, dijo Robert. Algún lugar donde podamos estudiar todos los documentos en paz. Tengo una idea. Molly pensó en la vieja casa de verano de sus padres, un lugar que muy poca gente conoce. Condujeron durante varias horas hasta que llegaron a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Durante todo ese tiempo, Molly no pudo dejar de pensar en Taylor. Tal vez, al final, ella realmente quería hacer algo bien, y lo pagó con su vida. La casa era fría y polvorienta, pero era el lugar más seguro que podían encontrar. Robert abrió el portátil y empezó a copiar archivos de la memoria USB. «¡Dios mío!», susurró al cabo de un rato. «Aquí no solo hay fraude financiero, hay blanqueo de dinero, chantaje, puede que incluso asesinato». Molly se quedó mirando la pantalla mientras se abrían más y más documentos. Cada archivo revelaba un nuevo nivel de horrible verdad. «Isaac fue parte de esto todo el tiempo», dijo en voz baja. «Todo nuestro matrimonio fue una mentira». «No todo», argumentó Robert. «Según los papeles, se unió a ellos hace 3 años. Quizá antes». «Eso no importa», lo interrumpió Molly. «Lo que importa es lo que está pasando ahora. Y tenemos que impedirlo». Cogió el teléfono y marcó el número de Linda. «¿Recibiste los archivos que te envié?» «Sí». La abogada sonaba atónita. «Molly, esto es mucho más serio de lo que pensábamos. Ya me he puesto en contacto con los federales». «¿Los federales?» «Sí. Esto ya no es solo un caso de fraude. Se trata de una organización criminal internacional». Molly sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué hacemos ahora? Quédate donde estás. Los agentes están en camino. Y Molly, ten cuidado. Esta gente no se detendrá ante nada». Después de la conversación, Molly se sentó en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana el oscuro jardín. En algún lugar de la oscuridad estaban las respuestas a todas sus preguntas, y sabía que ahora no podría detenerse hasta conocer toda la verdad. «¿Sabes?», le dijo por fin a Robert, «lo peor no es que Zack resultara ser». Los primeros rayos de sol se colaban por las polvorientas ventanas de la vieja casita cuando Molly se despertó al oír el ruido de un coche que se acercaba. Por un momento se le encogió el corazón, pero luego oyó un tímido golpe en la puerta. 3 golpes cortos, una pausa, 2 más. Era el código que habían acordado con los agentes del FBI. «Señora Thompson», la agente mostró su identificación. «Soy la agente Catherine Blake. Hemos hablado por teléfono». Molly abrió la puerta y dejó pasar a los 3 agentes. Robert, que había estado dormitando en una silla con el portátil en el regazo, también se despertó. «Hemos mirado los documentos que nos enviaste».
La agente Blake sacó su tableta. Es más grave de lo que pensábamos al principio. ¿Cuánto más grave?, preguntó Molly, sirviéndose una taza de café frío. La organización en cuestión, Blake mostró un diagrama de conexiones en la pantalla, opera en 5 países. Utilizan un complejo sistema de empresas fantasma para blanquear dinero, y su marido parece ser una de las piezas clave. Molly se sentó en el viejo sofá con las manos temblorosas. No, no puedo creerlo. ¿Cómo ha podido? Según nuestros archivos, intervino el segundo agente, un hombre de mediana edad. El señor Thompson se unió a la organización hace unos 3 años, al principio como víctima de uno de sus planes, pero luego... Molly sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Entonces se convirtió en reclutador. Encontró víctimas potenciales, evaluó su capacidad financiera y preparó el terreno para las operaciones. Robert, que había estado escuchando en silencio todo este tiempo, se levantó de repente. Un momento. ¿Estás diciendo que Zack no se limitaba a robar dinero a su mujer? ¿Buscaba activamente a otras personas a las que engañar? Así es. Blake abrió otro archivo. Aquí hay una lista de sus clientes de los últimos 2 años. 12 personas, pérdidas totales de unos $8 millones. Molly sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Necesito un poco de aire. Salió al pequeño porche y respiró el aire fresco de la mañana. Los pensamientos se agolparon en su mente, formando una imagen espeluznante. Su marido, el hombre con el que había vivido durante 15 años, no era solo un fraude. Era un monstruo que destruía deliberadamente la vida de otras personas. Será, Thompson. El agente Blake salió a buscarla. Sé que esto es mucho para asimilar, pero necesitamos su ayuda. ¿Mi ayuda? Molly se volvió hacia ella. ¿Cómo? Eres la única que le conoce lo suficiente. Puedes ayudarnos a entender sus planes, sus contactos, sus métodos de operación. Pero yo no sabía nada de sus actividades reales. Quizás supieras más de lo que crees. Blake sacó una fotografía. ¿Reconoces a estas personas? Molly miró la imagen. Era una foto de la fiesta de Navidad de hacía 2 años. Zack estaba entre un grupo de hombres de negocios, sonriendo y con una copa de champán en la mano. Sí, son los socios de Zack. Al menos así los presentó. De hecho, esta es la cúpula de la organización. Comenzó Blake a señalar sus caras. Michael Reynolds, responsable de finanzas. Peter Donovan, responsable de operaciones internacionales. Robert Fisher, especialista en blanqueo de dinero. A Molly se le revolvió el estómago. Cené con esa gente. Estaban en nuestra casa. Sus esposas... Dios mío, ¿sus esposas formaban parte de esto? Algunas lo sabían, otras no, respondió Blake. Al igual que usted, muchos eran solo una fachada. En ese momento llamaron a la puerta. Era el tercer agente, que se había quedado en el coche. Señora, tenemos un problema, dijo. Nos acaban de informar de que el señor Thompson ha desaparecido. ¿Qué quiere decir con que ha desaparecido? Molly sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. No está en casa ni en su despacho. Han vaciado sus cuentas bancarias. El pasaporte se utilizó para comprar un billete a México, pero creemos que es una distracción. Blake dio rápidamente algunas órdenes por radio y luego se volvió hacia Molly. ¿Algún lugar donde pueda estar escondido? ¿Algún escondite que solo tú conozcas? Molly se lo pensó. No, pero... De repente se acordó. El año pasado compró una casita en el campo. Dijo que era para invertir, pero yo nunca he estado allí. ¿La dirección? No estoy segura, pero está en algún lugar cerca del lago Midwood. Vi los documentos de compra. Blake ya estaba dando nuevas órdenes. Revisen todas las propiedades en el área del lago Midwood. Presta especial atención a las compras del último año. De repente, el teléfono de Molly vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y se quedó paralizada. ¿Qué es?, preguntó Blake.
Molly le mostró la pantalla. Había una vieja foto de ella y sus padres en esta misma casa de campo. Y el pie de foto. ¿Creías que no conocía este lugar? Me estaba observando, susurró Molly. Todo este tiempo, todos a la espera, ordenó Blake por radio. Posible contacto con el sospechoso, pero era demasiado tarde. El sonido de un coche acercándose ya estaba muy cerca, y no era solo un coche. ¡Entra! Blake empujó a Molly dentro de la casa. ¡Rápido! Apenas tuvieron tiempo de cerrar la puerta cuando 3 todoterrenos negros entraron en el patio. La gente salió de ellos. Molly reconoció a varios de los socios de negocios de Zack, y él estaba entre ellos. Molly. Su voz sonaba casi alegre. Sal, tenemos que hablar. La agente Blake desenfundó su arma. SRA. Thompson, aléjese de las ventanas. Cariño, siguió gritando Zack. Sé que no estás sola ahí dentro, pero esto es un asunto familiar, ¿no? Resolvámoslo como una familia. Molly sintió que todo su cuerpo temblaba. Aquella voz, tan familiar, tan querida para ella antes, era ahora aterradora. Tenemos un grupo de apoyo en camino, susurró Blake. Tenemos que aguantar 15 minutos. ¿15 minutos? Molly negó con la cabeza. No conoces a Zack, no esperará tanto. Y como para confirmar sus palabras, oyó el ruido de cristales rompiéndose fuera cuando alguien lanzó una piedra a través de la ventana. Última oportunidad, cariño, gritó Zack. Sal y podremos hablar de esto en paz. Molly miró a los agentes. Eran 3 contra al menos 8 personas en el exterior. Probabilidades desiguales. Iré yo, dijo de repente. ¿Qué? No. La agarró del brazo Blake. Es un suicidio. No va a parar hasta conseguir lo que quiere. Molly apartó la mano. Y me quiere a mí, o mejor dicho, los documentos que tengo. No podemos arriesgarnos. Podemos, interrumpió Molly. Porque conozco a Zack. Sé cómo piensa, cómo actúa, y sé que no espera que me defienda. Sigue pensando que soy una esposa débil y crédula. Sacó un pendrive de su bolso. Esto es lo que necesita, pero no es la única copia, ¿verdad? Blake asintió lentamente. Los archivos ya están en nuestro sistema, pero... Entonces déjame intentarlo. Molly se enderezó. Déjame hacer el papel que él espera que haga. El sonido de cristales rompiéndose volvió a llegar desde el exterior. No había tiempo para discutir. Bien, dijo finalmente Blake. Pero a la primera señal de peligro, intervenimos. Molly asintió y se dirigió hacia la puerta. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Voy a salir, Zack. Abrió la puerta y lo vio. Su marido, el hombre en quien había confiado durante 15 años. Estaba de pie, apoyado en el capó del coche, con la misma sonrisa encantadora que una vez le había ganado el corazón. Ahí está mi chica lista, dijo. Sabía que vendrías. ¿Qué quieres, Zack? Algo que no te pertenece, cariño. Papeles, el pendrive, todo lo que robaste. Molly dio un paso adelante. ¿Robaste? ¿Yo robé eso? ¿Y nuestro dinero que robaste? ¿Nuestra casa que hipotecaste? ¿Nuestro matrimonio que destruiste? No seas tan dramático. Hizo un gesto con la mano. Son solo negocios, nada personal. ¿Nada personal? Rió con amargura. ¿15 años de matrimonio no es nada personal? Zack dio un paso hacia ella. Escucha, puedo explicártelo todo, pero no aquí, no ahora. Dame el pendrive y... ¿Y qué? ¿Hablaremos? ¿Hablaremos de todo? ¿Cómo discutiste tus negocios con las 12 personas a las que mentiste? ¿Cómo discutiste tus planes con Taylor antes de que muriera? Su cara cambió por un momento. No sabes en lo que te estás metiendo, Molly. Estas son aguas peligrosas. Oh, lo entiendo perfectamente. Sacó un pendrive. Eso es lo que quieres, ¿no? Pruebas de tus crímenes, tu traición, tu verdadera naturaleza. No compliquemos las cosas. Le tendió la mano. Dame el pendrive y nos separaremos pacíficamente. ¿Pacíficamente? Ella negó con la cabeza. Molly estaba sentada en el salón de la casa de su hermana Rebecca.
Habían pasado 3 días desde los dramáticos acontecimientos de la casa de verano, 3 días después de que el FBI finalmente detuviera a Zack y a sus cómplices, 3 días pensando, dudando y temiendo lo que iba a ocurrir hoy. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Rebeca le puso delante una taza de té caliente. Tal vez no deberíamos reunir a todos. Así es, dijo Molly con firmeza. Necesitan saber la verdad, toda la verdad. 1 hora más tarde, el salón empezó a llenarse de gente. Llegaron los padres de Molly, su madre parecía preocupada, su padre severo y silencioso. El tío Tom y la tía Martha, los primos Richard y Peter y sus esposas. Incluso la abuela Eleanor, que ya rondaba los 80 años, insistió en estar presente. ¿Qué ocurre, querida? La madre de Molly se sentó a su lado. ¿A qué se debe la reunión urgente? ¿Y dónde está Zack? Molly respiró hondo. De eso quiero hablar, sobre Zack, y de lo que ha estado ocurriendo durante los últimos 3 años. Sacó la gruesa carpeta que el agente Blake le había dado permiso para guardar para su familia. Mamá, papá, todos. Lo que voy a deciros va a ser difícil de aceptar, pero tenéis que saber la verdad. ¿Qué verdad? Mi padre frunció el ceño. ¿Le ha pasado algo a Zack? Sí. Molly abrió la carpeta. Pero no lo que tú crees. Zack no es quien dijo ser. Y empezó a contar. Sobre empresas ficticias y dinero robado. Sobre reuniones secretas y dobles vidas. Sobre Taylor y su trágica muerte. Sobre una organización criminal internacional y el papel de Zack en ella. ¡Oh, Dios! Susurró su madre cuando Molly le mostró los extractos bancarios. Todo ese dinero. Casi $500,000, confirmó Molly. Los ahorros de toda nuestra vida que él robó. Pero él era tan decente. Tía Marta sacudió la cabeza. Siempre ayudaba en obras de caridad, donaba a la iglesia. Todo era una tapadera, sonrió Molly con amargura. Una forma de crearse una reputación impecable. ¿Sabes de dónde salía el dinero para esas donaciones? De los bolsillos de las otras víctimas de sus estafas. Sacó una lista, 12 nombres, 12 vidas arruinadas. Algunas de estas personas lo habían perdido todo. Casas, ahorros, negocios. Zack conocía a cada uno de ellos personalmente. Se ganó su confianza, se convirtió en un amigo y entonces... ¡Basta!, exclamó de repente el tío Tom. Esto tiene que ser un error. Zack no pudo... Sí pudo, lo interrumpió Molly. Y el FBI ya tiene las pruebas. Pero había más. Le habló de la casa, su casa juntos, que Zack había hipotecado sin su conocimiento, sobre el préstamo de $300,000 que ahora pesaba sobre ella, de los documentos que le pidió que firmara sin explicarle los detalles. Me utilizó, le temblaba la voz. Utilizó nuestro matrimonio como tapadera, y yo estaba tan ciega. La abuela Eleanor, que había permanecido en silencio, se levantó de repente de la silla. No, querida, no estabas ciega, eras crédula, como todos nosotros. Pero había señales, intervino Richard. Las devoluciones tardías, las llamadas secretas, siempre tenía una explicación, replicó Molly. Siempre sabía qué decir, cómo justificarse. Era muy convincente. Sacó el último documento, una fotografía de una fiesta de Navidad en la que Zack aparecía entre sus 20. ¿Ves a esta gente? Están todos bajo investigación ahora mismo. Fraude internacional, blanqueo de dinero, posiblemente incluso asesinato. La sala se quedó en silencio. El padre de Molly, que siempre había estado orgulloso de su yerno, parecía 10 años más viejo. ¿Por qué nos cuentas esto ahora?, preguntó en voz baja. Porque mañana saldrá en todas las noticias, respondió Molly. El FBI está preparando un comunicado de prensa, y yo quería que supierais la verdad por mí, no por la televisión. ¿Y tú? Su madre le cogió la mano. Tu casa, tu dinero, he pedido el divorcio.
Los abogados están trabajando para anular el préstamo de la casa porque se obtuvo de forma fraudulenta, pero lo principal es... Molly miró a la familia. Lo principal es que la verdad ha salido a la luz y no podrá engañar a nadie más. Todavía no puedo creerlo, susurró la tía Martha. Formaba parte de nuestra familia. No, dijo Molly con firmeza. Estaba interpretando un papel. Toda su vida era una mentira. De repente sonó su teléfono. Era el agente Blake. S.R.A. ¿Thompson? Quiere hablar con usted. Molly sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Zack? Sí. Dice que tiene algo importante que decirle. Algo sobre su familia. Molly miró a su familia, confundida, sorprendida, pero aún así cariñosa y comprensiva. No, dijo con firmeza. No más hablar, no más explicaciones, que hablara con sus abogados. Terminó la conversación y volvió con su familia. Él está tratando de manipular incluso ahora, pero esto ya no ocurrirá. La abuela Eleonora se acercó y la abrazó. Eres fuerte, niña, más fuerte de lo que crees. No me siento fuerte, susurró Molly. Me siento traicionada, humillada. Pero encontraste la fuerza para enfrentarte a él, dijo su padre. Encontraste la fuerza para protegerte no solo a ti misma, sino a los demás. Y nosotros estamos contigo, añadió Rebeca. Toda la familia está contigo. Molly miró a su familia, personas que la conocían de toda la vida, que la querían incondicionalmente, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por escucharme, por creerme. Somos tu familia, respondió su madre. Una familia de verdad, no la mentira que Zack había estado viviendo. En ese momento sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre para Molly. Dentro había papeles de divorcio que necesitaban su firma. Se acabó, dijo ella, mirando los papeles. El fin de las mentiras, el fin de las ilusiones. No, querida, interrumpió su abuela. Esto es el principio, el comienzo de tu nueva vida. Y Molly sabía que tenía razón. Habría juicios, investigaciones, tal vez, incluso amenazas de los cómplices de Zack. Pero ahora tenía el apoyo, el verdadero apoyo de su familia. Firmó los documentos con mano firme. Cada firma era como un paso hacia la libertad, hacia una nueva vida sin mentiras ni manipulaciones. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó su padre. Vivir, respondió Molly con sencillez. Vivir honestamente, abiertamente, sin miedo. Y ayudar a otros que puedan haber sido víctimas de gente como Zack. Sacó otro documento, un plan para crear un fondo de ayuda a las víctimas de fraudes financieros. Ya he empezado a trabajar en ello. Utilizaré mi experiencia para evitar que otros caigan en la misma trampa. Los familiares se turnaron para mirar el documento, y Molly pudo ver comprensión y apoyo en sus ojos. Es una causa noble, dijo la tía Marta, y ayudaremos en todo lo que podamos. Sí, confirmó el tío Tom, puedes contar con nosotros. Molly sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no de dolor o herida, sino de gratitud. Sabéis, dijo mirando a su familia, Zack pensó que me había destruido, pero se equivocaba. Me hizo más fuerte, y esa era la verdad. Cada día de mentiras, cada traición, cada engaño, todo ello no la rompió, sino que la endureció. Ahora conocía su fuerza, conocía su valor. Por una nueva vida, la abuela Eleonora levantó su taza de té. Por la verdad, añadió su madre. Por la familia, terminó Molly. Una familia de verdad, y en ese momento supo que, fueran cuales fueran los retos que le esperaran, podría superarlos, porque ahora no estaba sola, y nunca volvería a estarlo. La sala estaba abarrotada. Molly estaba sentada en primera fila, sintiendo el apoyo de su familia detrás de ella. El agente Blake estaba sentado a su lado, preparándose para testificar. Hoy era el primer día del juicio de Zack y sus cómplices. Pónganse de pie, se abre la sesión, anunció el alguacil.
La juez Margaret Wilson entró en la sala, una mujer de unos 60 años con mirada penetrante y fama de agente de la ley incorruptible. El caso del Estado contra Zachary Thompson y otros, anunció. Por favor, hagan pasar a los acusados. La puerta se abrió y la escolta hizo pasar a Zach y a sus 5 cómplices. Molly apenas reconoció al hombre. Había adelgazado en el mes que llevaba en prisión. Estaba flácido. Su traje siempre impecable había sido sustituido por un uniforme de presidiario. Señor Thompson, dijo el juez, usted y sus cómplices están acusados de organización de un grupo criminal, fraude a gran escala, blanqueo de dinero y otros delitos. ¿Cómo se declara? Zach se puso en pie. Por un momento su mirada se cruzó con la de Molly y ella vio algo nuevo en ella. Miedo. Inocente, señoría, dijo con firmeza. Y una mierda, se oyó de repente entre el público. Molly se dio la vuelta y vio a una anciana levantándose de su asiento. Nos ha robado todos nuestros ahorros. Ha destruido nuestro negocio. Silencio en la sala. La jueza golpeó el mazo. Un grito más y desalojaré la sala. El fiscal David Harris se levantó de su asiento. Su señoría, la fiscalía está lista para presentar pruebas abrumadoras de la culpabilidad de los acusados. Tenemos registros bancarios, declaraciones de testigos, registros telefónicos. Protesto, saltó el abogado de Zach. La mayoría de estas pruebas se obtuvieron ilegalmente. Denegada, la juez miró al abogado por encima de sus gafas. Todas las pruebas se obtuvieron de acuerdo con la ley, con las debidas órdenes y permisos. Comenzó la vista. Uno a uno, el fiscal fue llamando a los testigos, las víctimas del plan fraudulento de Zach y sus cómplices. El señor Thompson se convirtió en mi asesor financiero en 2022, dijo el anciano empresario. Parecía tan fiable, tan profesional, y entonces empezó a ofrecer oportunidades especiales de inversión. ¿Y cuánto perdió?, preguntó el fiscal. $800,000. Se enjugó las lágrimas el hombre. Todos los ahorros de mi familia. Detrás de él había una joven propietaria de una pequeña empresa. Dijo que podía ayudar a expandir el negocio. Me presentó a sus socios. No solo perdí mi dinero, sino también la empresa que había estado construyendo durante 10 años. Zach se quedó quieto, mirando al frente, pero Molly podía ver sus dedos agarrando nerviosamente el borde de la mesa. Era el turno de la agente Blake. Describió la investigación en detalle, la trama de fraude internacional que había descubierto, las cuentas en paraísos fiscales. Los acusados crearon una compleja red de empresas fantasma, explicó, mostrando los diagramas en la pantalla. Millones de dólares pasaron por estas empresas. El dinero se blanqueaba y se transfería a las cuentas personales de los delincuentes. ¿Y cuál era el papel del señor Thompson en este esquema?, preguntó el fiscal. Fue uno de los organizadores clave. Era responsable de encontrar y procesar víctimas potenciales. Utilizó su reputación como hombre de negocios y hombre de familia para ganarse la confianza de las víctimas. El abogado de Zach se opuso constantemente, intentando socavar la credibilidad de los testigos, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, llegó el momento que Molly había estado temiendo y esperando, su llamada al estrado. «Señora Thompson», le dijo el fiscal, «diga al tribunal cuándo sospechó por primera vez que su marido estaba implicado en actividades ilegales». Molly respiró hondo. Todo empezó con pequeñas cosas, importes que faltaban de nuestra cuenta conjunta, llamadas tardías, documentos que me pedía que firmara sin explicarme los detalles. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? La boda de mi sobrina. Molly miró directamente a Zach. Cuando vi en el dedo de su amante el anillo que había comprado con nuestro dinero común. Hubo un murmullo en la habitación. Por primera vez en todo el proceso, Zach parecía realmente preocupado. Después de eso, empecé a indagar más, continuó Molly. Encontré documentos sobre un préstamo contra nuestra casa sin mi consentimiento.
Encontré transferencias a cuentas de empresas ficticias. ¡Protesto!, volvió a saltar el abogado de Zack. El testigo no es un experto en asuntos financieros. Denegada, se mostró inflexible el juez. Continúe, S.R.A. Thompson. Molly me lo contó todo. Lo de revelar la verdad en la boda, lo de las amenazas, lo del intento de Zack y sus cómplices de capturarla en la casa de campo. No solo nos robó el dinero, terminó. Destruyó nuestra confianza. No solo la mía, sino la de toda nuestra familia. Cuando volvió a su asiento, Zack por fin la miró, una mirada larga y dura. Pero Molly ya no temía esa mirada. Tras una pausa, el fiscal presentó las pruebas financieras, cientos de páginas de extractos bancarios, documentos de registro de empresas, registros telefónicos. Señoría, dijo, no se trata solo de un caso de fraude. Se trata de un grupo criminal organizado que ha destruido sistemáticamente la vida de la gente para enriquecerse. El abogado de Zack intentó un último argumento. Mi cliente está dispuesto a cooperar con la investigación. Puede proporcionar información sobre otros participantes en la trama. Protesto. Uno de los abogados de los otros acusados se levantó de un salto, pero ya era demasiado tarde. Se desató el caos en la sala. Los acusados se gritaban, sus abogados intentaban calmarlos. ¡Silencio!, golpea el juez con el mazo. Se suspende la sesión hasta mañana. Los acusados permanecen detenidos. Cuando el convoy sacaba a Zack, intentó detenerse al lado de Molly. Cariño, escucha, llévate al acusado, ordenó el alguacil. Pero Molly consiguió ver algo en sus ojos que nunca antes había visto: la comprensión de que su imperio de mentiras había sido finalmente destruido. Después de la vista, el agente Blake se acercó a ella. Bien hecho. Su testimonio ha sido muy convincente. ¿Cree que será condenado? ¿Con estas pruebas? Sin ninguna duda. Le esperan al menos 20 años. Molly salió del juzgado acompañada de su familia. Los periodistas esperaban en las escaleras. S.R.A. Thompson, ¿cómo se encuentra? ¿Qué piensa de la confesión de su marido? Pero ella se limitó a sacudir la cabeza y atravesar la multitud. Ya no necesitaba demostrar ni explicar nada. En casa, permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando la ciudad, que se hundía en el crepúsculo. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, abogados, incluso algunos editores que se ofrecían a escribir un libro sobre la historia. ¿Estás bien?, preguntó Rebeca, que había insistido en quedarse con su hermana. Es extraño, respondió Molly. Pensé que sería más duro, que volver a verle, oír su voz, pero no siento más que alivio, porque por fin eres libre. Sí, sonrió Molly, libre de las mentiras, del miedo, de la duda. Sacó un viejo álbum de fotos, las fotos de la boda de ella y Zack, las vacaciones, las fiestas familiares. Ahora todo parecían escenas de la vida de otra persona. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a su hermana. Ya no siento dolor cuando miro estas fotos, solo pesar, por el tiempo perdido, por la confianza que destruyó, pero encontraste la fuerza para superarlo todo. No sola. Molly cogió la mano de su hermana. Todos estuvisteis a mi lado, me apoyasteis, creísteis en mí. De repente sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre. Dentro había una carta de una de las víctimas de Zack. Querida S.R.A. Thompson, hoy he estado en el tribunal y quiero darle las gracias por su valentía. Su testimonio nos ha dado esperanza a todos los que hemos sufrido las acciones de su marido y sus cómplices. Usted ha demostrado que la verdad aún puede prevalecer. Molly dejó la carta y se acercó a la ventana. En algún lugar de aquella celda, Zack podría haberse dado cuenta por primera vez en su vida de las consecuencias de sus actos, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que por fin había salido a la luz la verdad. El imperio de mentiras que había estado construyendo durante años se desmoronaba como un castillo de naipes,
Y de sus ruinas nacía algo nuevo, esperanza para los que habían sufrido y fuerza para los que seguían luchando por la justicia. El segundo día del juicio comenzó con una sorpresa. Al entrar en la sala, Molly notó inmediatamente el ambiente tenso. La agente Blake la interceptó en la entrada. «Algo ha pasado esta noche», dijo en voz baja. Uno de los cómplices de Zack aceptó testificar contra los demás. ¿Quién? Molly sintió que el corazón se le aceleraba. Michael Reynolds, el director financiero. Teme que intenten acabar con él como con Taylor. En ese momento, los acusados entraron en la sala. Zack parecía aún más tenso que ayer. Sus ojos vagaban nerviosos por la sala. «Pónganse de pie. Se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Wilson tomó asiento y anunció: «La Fiscalía tiene una importante declaración que hacer antes de que comencemos hoy». El fiscal Harris se puso en pie. «Señoría, esta noche el acusado Michael Reynolds ha accedido a cooperar con la investigación. Está dispuesto a facilitar toda la información sobre las actividades de la organización criminal a cambio de una reducción de condena». Comenzaron los murmullos en la sala. Molly vio cómo Zack se volvía bruscamente hacia Reynolds, que estaba sentado separado de los demás acusados. Silencio en la sala. La jueza golpeó su mazo. «Señor Reynolds, ¿confirma su disposición a declarar?» Reynolds se levantó, pálido pero decidido. «Sí, señoría. Quiero contárselo todo». «Protesto», saltó el abogado de Zack. «Esto es una violación de... denegada», le interrumpió el juez. «Señor Reynolds, tiene derecho a declarar. Fiscal, puede comenzar». Durante las 2 horas siguientes, Reynolds habló sobre la creación de la organización criminal, sus métodos de funcionamiento y el reparto de funciones. «Todo empezó hace 5 años», dijo. «Al principio solo se trataba de fraudes financieros a pequeña escala, pero entonces se unió Zack Thompson. Tenía la tapadera perfecta, un hombre de negocios de éxito, un padre de familia feliz». «¿Y cuál era su papel?», preguntó el fiscal. «Se encargaba de encontrar víctimas. Encontraba gente rica, se ganaba su confianza. Luego nos los presentaba como inversores potenciales. ¿Y qué pasó después? Creamos proyectos de inversión ficticios. Les ofrecíamos altos rendimientos y les enseñábamos documentos falsos. Zack era muy convincente. La gente le creía, confiaba en él». Molly escuchaba, sintiendo cómo cada palabra de Reynolds confirmaba sus peores sospechas. Zack no solo estaba implicado en el fraude, sino que era uno de los principales organizadores. «Hábleme de Taylor Roberts», preguntó el fiscal. Reynolds se tensó. Ella era nuestra agente especial. Zack la encontró hace 3 años. Tenía experiencia en operaciones similares. ¿Y qué le pasó? Se puso nerviosa después de ser expuesta en la boda. Amenazó con contarlo todo. ¿Quién dio la orden de eliminarla? Reynolds miró directamente a Zack. Él lo hizo. Zack Thompson. Dijo que ella sabía demasiado y que se había vuelto poco fiable. La sala se quedó en absoluto silencio. Molly sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Su marido no es solo un estafador, es un asesino. Es mentira, gritó de pronto Zack, levantándose de un salto de su asiento. Se lo está inventando. ¡Silencio! La juez golpeó su mazo. «Señor Thompson, un grito más y será expulsado de la sala». Reynolds continuó declarando. Horas de testimonio apoyado por documentos, grabaciones de conversaciones, extractos bancarios. Durante un descanso, Molly salió al pasillo, intentando poner en orden sus pensamientos. El agente Blake se acercó a ella. «¿Se encuentra bien?» «No lo sé», respondió Molly con sinceridad. Creía que conocía todo el alcance de sus crímenes. Pero esto es mucho peor. El testimonio de Reynolds lo cambia todo. Ahora Zack se enfrenta no solo a una pena de prisión por fraude, podría ser acusado de organizar un asesinato. Después de la pausa, el tribunal continuó la audiencia.
Ahora testificaron expertos técnicos que mostraron diagramas de flujo de dinero y explicaron los mecanismos del blanqueo de capitales a través de empresas extraterritoriales. Molly miró a Zack, sentado con la cabeza gacha, que ya no intentaba mantener su aspecto habitualmente seguro de sí mismo. Al final, el juez anunció: dadas las nuevas circunstancias del caso, se suspende la sesión durante 3 días. Durante este tiempo, la Fiscalía preparará cargos adicionales. Mientras el convoy conducía a los acusados a la salida, Zack se volvió de repente hacia Molly. «Tienes que creerme, yo no la maté, sacad al prisionero», ordenó el alguacil. Pero Molly vio algo en sus ojos que nunca antes había visto: miedo puro e inconfesable. En casa no pudo dormir durante mucho tiempo. El rostro de Taylor se alzaba ante sus ojos, una joven que, tal vez en los últimos días de su vida, intentaba hacer algo bien. A la mañana siguiente, Molly se despertó con una llamada del agente Blake. SCRA, Thompson, tenemos nuevas pruebas. Los expertos han encontrado grabaciones de las llamadas telefónicas de Zack con la persona que participó en la eliminación de Taylor. Molly sintió que se le entumecían los dedos. ¿Qué hay en esas grabaciones? Planificación detallada, fechas, lugares, pagos, todo está documentado. 3 días después, el tribunal reanudó su trabajo. Ahora se añadió otro cargo a la lista de acusaciones: organizar el asesinato. El fiscal presentó nuevas pruebas: registros de conversaciones, transferencias bancarias, declaraciones de testigos. «Señoría», dijo, «estamos ante algo más que un delincuente financiero. El señor Thompson estaba dispuesto a cometer un asesinato para encubrir sus crímenes». El abogado de Zack parecía confuso. Su cliente permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. Cuando llegó el momento de la última palabra, Zack se levantó lentamente. «Yo quiero confesar». La sala se quedó en silencio. «Sí, organicé un plan fraudulento. Sí, engañé a la gente. Pero yo no quería que Taylor muriera. Fue iniciativa de otros». «¡Mentira!», gritó Reynolds. «Tenemos grabaciones de sus conversaciones. ¡Silencio!». La juez golpeó su martillo. «Señor Thompson, continúe». Pero Zack ya no podía hablar. Se hundió en el banco, cubriéndose la cara con las manos. La juez pidió un receso para dictar sentencia. 2 horas de tensa espera parecieron una eternidad. Finalmente, el tribunal volvió a reunirse. «Levántense, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Wilson tomó asiento y comenzó a leer el veredicto. Tras considerar todas las pruebas del caso, el tribunal declara al acusado Zachary Thompson culpable de organización de una empresa criminal, hurto mayor, blanqueo de dinero y organización de un asesinato. Molly escuchó cómo el juez enumeraba las sentencias por cada delito. El total era de 35 años sin libertad condicional. Cuando se leyó el veredicto, la sala se quedó en silencio. Entonces alguien empezó a aplaudir. Era una de las víctimas del fraude. Otros se unieron. A Zack lo sacaron esposado de la sala. Intentó mirar a su alrededor, quizá en busca de Molly, pero la escolta se lo llevó rápidamente. Tras la reunión, Molly fue abordada por víctimas del fraude, familiares y periodistas. «Nos has dado esperanza», dijo una anciana con lágrimas en los ojos. «Nos has demostrado que la justicia existe». El agente Blake esperaba a Molly a la salida. «Ahora todo ha terminado. Puedes empezar una nueva vida». «Sí», respondió Molly. «Pero primero quiero ayudar a los demás, a los que puedan ser víctimas de gente como Zack». Sacó una carpeta de su bolso, un plan para crear una organización de ayuda a las víctimas de fraudes financieros. «Esta será mi nueva misión: utilizar mi experiencia para proteger a los demás». Aquella noche, Molly estaba sentada en casa viendo las noticias. Su historia aparecía en todos los canales.
Una mujer desenmascara a una organización criminal internacional. Se hace justicia. 35 años para un defraudador financiero. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, editores, productores, todos querían entrevistarla, escribir un libro, hacer una película. Pero a Molly no le interesaba la fama. Pensaba en otras cosas, en las víctimas de esos estafadores, en las familias destruidas por las mentiras, en la gente que necesita ayuda y apoyo. Mañana empezaba su nueva vida, una vida sin mentiras, sin miedo, sin la sombra del pasado, y sabía que haría todo lo posible por ayudar a otros a encontrar el camino hacia la verdad y la justicia.